Bienvenidos una vez más a Si tiene nombre existe. En esta fecha tan especial para los amantes del misterio, he querido traer un podcast diferente, especial, o al menos a mí me lo parece. Como ya viene siendo habitual en mis podcasts, os explicaré la historia sobre este día, por qué algunos se refieren a él como el Día de Todos los Santos y por qué otros lo llaman Samhain. Ojo, habrá personas a los que este día les parezca un día más, pero yo quiero explicar qué se entiende por Samhain y qué por el Día de Todos los Santos. Para quien llegue nuevo, me presento. Mi nombre es Blanca y en este día tan señalado os traeré una historia escrita por mí y sinceramente espero que os guste. Quería volver a escribir algo especial para vosotros, porque nunca podré agradeceros que sigáis aquí conmigo todas las semanas. Así que, venga, como suelo decir muchas veces, vamos al lío. ¿Comenzamos? Desde épocas muy tempranas, la humanidad ha sentido la necesidad de contarse historias a sí misma. Estas historias la ayudan a existir, a lidiar con un mundo enorme y desconocido, o a explicarse fenómenos que todavía escapan a su perspectiva. Algunos de estos relatos son los mitos y las leyendas. Por mito, entendemos a una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pueden no tener ningún sustento histórico, pero aún así tienen un fuerte carácter explicativo. Esto último significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota extraordinaria, protagonizada por deidades o seres sobrenaturales. En cambio, una leyenda es una narración de corte popular, también centrada en eventos mágicos o sobrenaturales, que sin embargo se ofrecen como reales o al menos verosímiles. Ocupan un lugar intermedio entre el mito y los sucesos históricos. Casi siempre tienen un final moralizante. Tanto el uno como el otro son formas importantes de transmisión cultural de una generación a la siguiente y han jugado roles vitales en la formación de los imaginarios de las distintas civilizaciones. Bienvenidos a Si tiene nombre existe. Mi nombre es Blanca y te invito a que abras las puertas de mi morada. Pases, te acomodes y que de mi mano te adentres en un mundo lleno de mitos, leyendas, magia. ¿Me acompañas? Comencemos intentando dar respuesta a la pregunta ¿qué se entiende por Samhain? Samhain es una festividad celta que se celebra el 1 de noviembre y que marca el final de la temporada de cosechas y el comienzo del invierno. Las celebraciones comienzan en la tarde del 31 de octubre, ya que el día celta comenzaba y terminaba al atardecer. Samhain es una de las 4 fiestas estacionales gaélicas,
junto con Imbolc, Beltane y Lughnasadh. Se cree que tiene orígenes paganos y se remonta al siglo IV a.C. En el contexto celta, Samhain era un momento de transición en el que se creía que el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se estrechaba. Esto permitía a los espíritus de los muertos regresar a la tierra para visitar a sus seres queridos. Si tiene nombre, existe. Las celebraciones de Samhain se centraban en honrar a los antepasados y en preparar a la comunidad para el invierno. Se encendían hogueras para ahuyentar a los espíritus malignos y para celebrar la vida. También se realizaban rituales para predecir el futuro. Pero con la llegada del cristianismo, Samhain se convirtió en el Día de Todos los Santos. Sin embargo, muchas de las tradiciones paganas de Samhain se mantuvieron, como por ejemplo el encendido de hogueras, el uso de disfraces y la visita a los cementerios. En la actualidad, Samhain es una festividad que se celebra en todo el mundo. Es un momento para recordar a los seres queridos que han fallecido y para celebrar la vida. Algunas de las costumbres y tradiciones asociadas a Samhain son las siguientes. Una de ellas es el encendido de hogueras, y es que las hogueras se encendían para ahuyentar a los espíritus malignos y para celebrar la vida. El uso de disfraces también aparece. Se creía que los espíritus de los muertos podían regresar a la tierra durante Samhain. Por ello, las personas se disfrazaban para confundir a los espíritus malignos. Otra costumbre es la visita a los cementerios. Las personas visitaban los cementerios para honrar a sus seres queridos que habían fallecido. No podemos olvidar la receta de calabaza. La calabaza es un símbolo de muerte y renovación. Se solían usar para hacer lámparas de calabaza, conocidas como jack o lanterns. Samhain es una festividad llena de significado y tradición. Es un momento para reflexionar sobre la vida y la muerte y para celebrar la fuerza de la comunidad. Y ahora intentemos dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué se entiende por el Día de Todos los Santos? Los orígenes del Día de Todos los Santos se remontan al siglo IV, cuando en algunas comunidades cristianas se celebraba una fiesta en honor a todos los mártires. En el siglo VII, esta fiesta se extendió a todos los santos, tanto canonizados como no canonizados. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III consagró una capilla en la Basílica de San Pedro en honor de todos los santos. En el año 835, el Papa Gregorio IV extendió la celebración a toda la Iglesia católica. La fiesta se celebra el 1 de noviembre y es un día para recordar a todos los que han fallecido y que han alcanzado la vida eterna. En este día, los cristianos visitan los cementerios para orar por sus seres queridos y colocar flores en sus tumbas. También es un día para celebrar la vida y la esperanza de la resurrección. En España, el Día de Todos los Santos es una fiesta nacional. Es un día para reunirse con la familia y los amigos, para recordar a los seres queridos que han fallecido. Las personas visitan los cementerios para limpiar las tumbas y colocar las flores. También es un día para disfrutar de las tradiciones gastronómicas, como el dulce de calabaza. En México, el Día de Todos los Santos se celebra de una manera muy especial. Esta festividad es conocida como el Día de Muertos y se celebra durante 2 días, el 1 y el 2 de noviembre.
el Día de Todos los Santos se dedica a los niños que han fallecido, mientras que el Día de los Fieles Difuntos se dedica a los adultos. El Día de los Muertos es una celebración muy colorida y alegre. Las personas visitan los cementerios para adornar las tumbas con flores, velas y ofrendas. También se realizan celebraciones en las calles, con música, baile y comida. En otros países, el Día de Todos los Santos se celebra de diferentes maneras. En algunos países es un día de oración y reflexión. En otros es un día para disfrutar de las tradiciones culturales. ¿Conocéis las tradiciones del Día de Todos los Santos? No, no os preocupéis, que os las cuento a continuación. Algunas de las tradiciones y costumbres asociadas al Día de Todos los Santos son las siguientes. La primera, la visita a los cementerios. Como ya hemos dicho, las personas visitan los cementerios para orar por sus seres queridos que han fallecido y para colocar flores en sus tumbas. De ahí vienen las ofrendas. Las personas suelen colocar ofrendas en las tumbas, como flores, velas, comida e incluso bebida. También nos encontramos con los rezos, y es que rezar a los seres queridos que han fallecido también es costumbre en este día. Finalmente, nos encontramos con actividades culturales, y es que en algunos países se realizan actividades culturales en honor a los difuntos, como puedan ser conciertos, bailes y desfiles. Y hasta aquí, ¿cuáles serían las conclusiones que podemos extraer? Una de ellas es que el Día de Todos los Santos es una festividad importante para los cristianos. Es un día para recordar a los seres queridos que han fallecido y celebrar la vida. Si tiene nombre, existe. Aunque con sus orígenes paganos se cree que la fecha del Día de Todos los Santos se eligió porque coincide con una festividad celta llamada Samhain, que marca el final de temporada de cosechas y el comienzo del invierno. En el contexto celta, Samhain era un momento de transición en el que se creía que el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se hacía todavía más fino. Esto permitía a los espíritus de los muertos regresar a la tierra para visitar a sus seres queridos, pero ten en cuenta que no todos vienen con buenas intenciones. Con la llegada del cristianismo, Samhain se convirtió en el Día de Todos los Santos. Sin embargo, muchas de las tradiciones paganas de Samhain se mantuvieron, como el encendido de hogueras, el uso de disfraces y la visita a los cementerios. La Iglesia Católica ha adoptado muchas de las tradiciones paganas de Samhain, pero también ha añadido sus propias interpretaciones. Por ejemplo, la Iglesia Católica cree que el Día de Todos los Santos es un día para recordar a todos los que han fallecido, tanto canonizados como no canonizados. También cree que la fecha del 1 de noviembre es un recordatorio de que la vida cristiana no termina con la muerte, sino que continúa en la vida eterna. Si tiene nombre, existe. Un podcast de Blanca Alegre. Puedes escucharlo en iVoox, Podimo, Spotify, Spreaker, Anchor, Google Podcast, AdVoice y Amazon Podcast. Y recuerda, si tiene nombre, existe.
Y ahora sí, ahora es el momento en el que os cuento lo que he escrito. Intenté hacer una historia de terror y escribí esto. A ver si os gusta. Se titula El bosque maldito. En el corazón de un bosque oscuro y frondoso se encontraba una pequeña aldea. Los habitantes de la aldea eran gente sencilla y supersticiosa que creían en los fantasmas y en las criaturas de la noche. Se decía que el bosque estaba maldito, que en sus profundidades habitaban espíritus malignos que atraían a los incautos y los devoraban. Un día, un grupo de niños de la aldea se adentraron en el bosque para jugar. Eran 5 niños, todos de edades comprendidas entre 10 y 12 años. Los niños jugaban y reían, sin sospechar el peligro que les acechaba. De repente, uno de los niños, un chico llamado Juan, desapareció. Los demás niños se asustaron y empezaron a gritar. Corrieron a buscar a Juan, pero no pudieron encontrarlo. Llamaron a los adultos de la aldea, que no tardaron en organizar una búsqueda. Recorrieron el bosque durante horas y días, pero nunca pudieron encontrar a Juan. Al final, los adultos tuvieron que abandonar la búsqueda. Todos se encontraban cansados y desconsolados. Los niños no volvieron a ver al pequeño Juan, y su desaparición se convirtió en una leyenda en la aldea. Se decía que Juan había sido víctima de los espíritus malignos del bosque. Se decía que su alma vagaba por él, buscando a sus amigos. Unos años más tarde, otra niña de la aldea, llamada María, desapareció en el bosque. Los adultos, al igual que hicieron cuando Juan desapareció, la buscaron. Durante días recorrieron el bosque para encontrar a María, pero todo fue en vano. Su desaparición se sumó a la leyenda de Juan. Los habitantes de la aldea empezaron a evitar el bosque. Temían que les pasara lo mismo que a Juan y a María. Pero de repente, y sin venir a cuento, un día, un joven llamado Pedro se atrevió a entrar en el bosque. Él era un chico valiente y aventurero que no creía en las leyendas y menos en las que contaban las gentes del lugar. Entró en el bosque y empezó a explorarlo. Caminó durante horas, pero en vano, sin encontrar nada. De repente, Pedro escuchó un ruido. Se detuvo y escuchó con atención. El ruido venía de un claro del bosque. Se acercó a él y vio a una niña sentada en el suelo. La niña era María. Se acercó con cuidado a ella y le preguntó qué hacía allí. María le dijo que no sabía muy bien ni cómo ni por qué había sido atraída por el bosque y era incapaz de salir de allí. El chico, decidido, ayudó a la niña y juntos salieron del bosque. Mientras lo hacían, María le contó a Pedro que había visto a Juan en el bosque. El otro niño también estaba atrapado y era incapaz de salir de allí por sus propios medios. Si tiene nombre, existe. Aunque Pedro y María ya estaban fuera del bosque, decidieron volver a adentrarse en él en busca de Juan. Al final lo encontraron en una cueva. Juan estaba débil y desnutrido. Pedro y María no dudaron en ayudar a Juan a salir del bosque. Una vez a salvo, los tres decidieron no volver a adentrarse en ese bosque bajo ninguna circunstancia. Parecía que la leyenda del bosque maldito empezaría a desvanecerse, pero el bosque seguía siendo un lugar peligroso. Los espíritus malignos seguían acechando en sus profundidades, esperando a su próxima víctima.
Los años pasaron y el bosque maldito fue olvidado. Los habitantes de la aldea volvieron a frecuentarlo, sin temer a los espíritus malignos. Pero los espíritus no habían desaparecido. Seguían acechando en las profundidades del bosque, esperando a su próxima víctima. Una noche, un grupo de jóvenes de la aldea decidió acampar en el bosque. Los jóvenes en esta ocasión eran 4, todos de entre 18 y 20 años. Montaron su campamento en un claro del bosque, se sentaron alrededor de la fogata y empezaron a contar historias de miedo. Qué típico, ¿no? De repente, uno de ellos, de nombre Antonio, se levantó y se alejó de la fogata. Los demás lo llamaron, pero Antonio no respondió. Nerviosos por lo que estaba ocurriendo, sus amigos se levantaron y fueron a buscarlo. Lo encontraron en el borde del bosque, mirando hacia su interior. Antonio estaba pálido y tenía los ojos abiertos de par en par. Sus amigos le preguntaron qué le pasaba, pero Antonio no dijo nada. Se volvió y empezó a correr hacia el interior del bosque. Los jóvenes lo persiguieron, pero Antonio era demasiado rápido. Finalmente desapareció en la oscuridad del bosque. Sus amigos volvieron al campamento, asustados. No sabían qué había pasado con Antonio. Decidieron quedarse en el campamento esa noche, esperando a ver si decidía volver. Pero Antonio no regresó. Al día siguiente, los jóvenes lo buscaron en el bosque, pero no pudieron encontrarlo. Volvieron entonces a la aldea y decidieron contar lo que había sucedido. De nuevo, los habitantes de la aldea se asustaron. La leyenda del bosque maldito parecía que había vuelto. De nuevo, evitaron volver al bosque. Temían que les pasara lo mismo que al joven. Pero los espíritus malignos no estaban dispuestos a dejar que el bosque fuera olvidado. En esta ocasión no. Los amigos de Antonio no podían creer que su amigo hubiera desaparecido en el bosque y estaban decididos a encontrarle. Es por eso que ellos sí decidieron volver. Esta vez estarían preparados. Llevaron consigo linternas, palos y una cámara. Estaban dispuestos a encontrar a Antonio, aunque tuvieran que arriesgar su propia vida. Los jóvenes llegaron al bosque al amanecer. Entraron en él y comenzaron a buscar a su amigo. Caminaron durante horas, pero no lo encontraron. Comenzaban a perder la esperanza cuando de repente escucharon un ruido. Se detuvieron y escucharon con atención. El ruido venía de un claro del bosque. Al acercarse allí, vieron una figura humana. Esa figura estaba sentada en el suelo, mirando hacia el interior del bosque. Al acercarse aún más, vieron que era Antonio. Estaba pálido y tenía los ojos abiertos de par en par. Le preguntaron qué había pasado, pero Antonio no dijo nada. Le llevaron al campamento y una vez a salvo, entre sollozo y sollozo, Antonio les contó a los jóvenes que había sido atacado por los espíritus malignos. Estos espíritus malignos lo habían llevado a un mundo oscuro y terrorífico. Él había conseguido escapar del mundo de los espíritus malignos, pero estaba muy traumatizado. Los jóvenes llevaron al chico de vuelta a la aldea y una vez allí contaron a los habitantes lo que les había dicho. Tremendamente asustados por todo lo que estaban oyendo, decidieron abandonar la aldea. Estaba claro que ese bosque estaba maldito y era cuestión de tiempo que esos seres o espíritus malignos salieran de allí para atacarles. No iban a correr ese riesgo.
Los jóvenes también abandonaron la aldea. No querían volver a ese bosque. Finalmente, el bosque maldito quedó abandonado. Los espíritus malignos reinaban en las profundidades del bosque, esperando a su próxima víctima. Pero no iban a rendirse tan fácilmente. No podían. Después de abandonar la aldea, los jóvenes se dirigieron a la ciudad. Estaban decididos a encontrar una manera de derrotar a los espíritus malignos. Investigaron el bosque maldito, hablaron con ancianos de la aldea y con expertos en ocultismo. Descubrieron que el bosque estaba conectado con un mundo de oscuridad y terror, un mundo donde los espíritus malignos podían vivir y prosperar. Por ese motivo decidieron volver allí. Esta vez estarían preparados para enfrentarse a todos los espíritus. Al amanecer, regresaron al bosque, entraron en él y empezaron a buscar el portal que los llevaría al mundo de los espíritus malignos. Caminaron durante horas hasta que encontraron el portal. Este era una grieta en el suelo que emitía una luz maligna. Entraron en él y se encontraron en un mundo oscuro y terrorífico, un mundo lleno de monstruos y criaturas horribles. Lucharon contra ellos, lucharon con valentía, pero eran superados en número. De repente, Antonio tuvo una idea. Recordó algo que le había dicho un anciano de la aldea. El anciano le había dicho que los espíritus malignos eran débiles a la luz. Antonio y los jóvenes levantaron sus linternas y apuntaron a los espíritus malignos. La luz de las linternas cegó a estos espíritus y de esta manera empezaron a retroceder. Los jóvenes aprovecharon la oportunidad y atacaron, lucharon con gran valentía y finalmente derrotaron a los espíritus. Cerraron el portal y regresaron al mundo real. Estaban exhaustos, pero estaban vivos. Habían derrotado a los espíritus malignos y también habían salvado a la aldea. ¿O no? ¿Pensabas que era una historia con final feliz? Déjame contarte que los años siguieron pasando, porque la vida es así. El tiempo pasa demasiado rápido, ¿no crees? En este tiempo, la aldea prosperó. Los jóvenes se casaron y algunos tuvieron hijos. La vida parecía muy normal. Pero, como era de esperar, un día, Antonio, uno de los jóvenes que había derrotado a los espíritus malignos, desapareció de nuevo. Días después, y ante la sorpresa de todos, Antonio apareció de repente en la aldea. Estaba cambiado, pálido y tenía los ojos rojos. Empezó a actuar de forma extraña, se volvió violento y agresivo. Los habitantes de la aldea empezaron a sospechar que algo estaba mal, y así fue. Una noche, Antonio atacó a uno de sus amigos. Lo mató con un cuchillo que clavó en su corazón de forma fiera y eficaz. Con el cuchillo atravesando el corazón de su amigo, decidió seguir rasgando su cuerpo. Era como quien cortaba un filete, sin sacar el cuchillo. De manera decidida, siguió rasgando el cuerpo hasta que no hubo más carne que desgarrar. Atemorizados, los habitantes de la aldea comprendieron que Antonio estaba poseído por un espíritu maligno. Siempre lo había estado. El espíritu nunca salió del cuerpo de Antonio, tan solo esperó su oportunidad. Aunque los jóvenes intentaron ayudar, fue inútil. El cuerpo de su amigo yacía inerte sin vida en el suelo, y la sangre servía de abono para la tierra. Todo era en vano. El espíritu maligno que habitaba en Antonio era demasiado poderoso. Este siguió matando a más personas. La aldea se convirtió en un lugar de terror, llena de sangre y vísceras. Vísceras calientes, trozos de sangre esparcidos por el suelo.
Los habitantes de la aldea corrían lejos de allí. Los que pudieron la abandonaron, los que no perecieron a manos de Antonio, que se quedó solo en la aldea. El espíritu maligno lo controlaba por completo. Finalmente, Antonio murió solo y abandonado, y del espíritu, de ese, no se sabe nada. ¿Murió con Antonio? ¿Se quedó en el bosque? ¿Huyó en el cuerpo de algún habitante de la aldea? ¿Dónde fue? Si tiene nombre, existe. Y hasta aquí el podcast del Día de Todos los Santos, del Día de Samhain, de Halloween o de como quieras llamarlo. Espero que hayas disfrutado de todo lo dicho hasta el momento. No me entretengo más y te animo a que me dejes tus comentarios o me gusta, porque si esta historia que os he contado os ha gustado, no dudaré en traer muchas más. Así que, venga, hacedmelo saber. Ahora sí, sin más dilación, me despido de vosotros. Pasad un gran día y una gran semana. Y recordad, si tiene nombre, existe. Nos vemos pronto.